Bueno, ya pasó la presentación. Ahora quiero pues agradecer a Dios aquí públicamente, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por esta hermosa oportunidad. Y también a los pastores y padres de esta casa que tuvieron a bien en pensar en nosotros y en tomarnos en cuenta y bueno, tomarme en cuenta para compartir un poco de la palabra de Dios. Así que ya mi esposa dijo, venimos de Tarancón. Un hermano aquí nos llaman taranconianos, pero bueno, y mi esposa le dice, eso me suena reptiliano, pero no somos alienígenas. Así que, bueno, estamos aquí para ser de bendición y ser parte de esta casa también, amén. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, lo que el Señor pues me ha dado para poder compartir en esta mañana con todos vosotros. Y quiero hablarles acerca del temor del Señor. Bien, vamos a hablar un poco del temor del Señor. ¿Cuántos han oído acerca del temor del Señor? Tal vez alguna vez por ahí. Este mensaje no es nuevo. Este mensaje tiene mucho tiempo, pero quiero compartírselo a usted en esta mañana. Y esto comienza con la historia del pueblo de Israel, del éxodo del pueblo de Israel. Y quiero que me pongan en Éxodo capítulo 3, versículos del 15 al 18. Es la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto, la liberación. El verso 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Siguiente verso. Ve y reúneme a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Siguiente verso. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Siguiente verso. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Amén. Dios llama a un hombre llamado Moisés. Lo llamó por una zarza, por medio de una zarza ardiendo. Todos conocen la historia. Y le da una misión. Lo comisiona para ir a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahora, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el propósito principal de Dios para sacar a su pueblo de esclavitud de Egipto? El verso 18, la última parte, dice, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. En primer lugar, tal vez usted habrá oído que Dios sacó de Egipto a su pueblo para llevarlos a una tierra prometida. Sí, ese era el resultado final, pero no era el propósito primordial por el cual Dios sacaba a su pueblo. En primer lugar, había algo muy importante que tenían que hacer, y era ofrecer sacrificios a Jehová su Dios. Porque dice que Dios los encontró, Dios se acordó de su pueblo y los encontró y salió y los sacó primero a ofrecer sacrificios a Jehová su Dios. Sabe que usted y yo ahora no sacrificamos animalitos. Usted sabe que eso ya pasó. Ese tiempo de sacrificios de animales ya ha pasado. Yo creo que Dios no le va a hablar a nadie, a ninguno, y decirle, sacrifica tu perro, sacrifica tu gato para mí. No. Aún se metería con una multa muy grande. Bueno, entonces, ahora, ¿qué somos para Dios ahora? Usted y yo somos los sacrificios. Romanos, en Romanos 12:1, dice que tenemos que presentarnos. Póngame Romanos 12:1 para que lo vea. Tenemos que presentarnos usted y yo. Ahora nosotros somos esos sacrificios. ¿Sacrificios qué? Vivos, santos,
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo. Ahora usted y yo estamos vivos, ¿sí o no? Estamos vivos. Tenemos que presentarnos tal y como estamos, vivo, sacrificio vivo, y luego santo. Santo es apartado para Dios y agradables delante de Dios, que es nuestro culto racional. Es algo que tenemos que hacer continuamente. Usted y yo somos ahora los sacrificios que tenemos que presentarnos a Dios diariamente. Ya no más sacrificios de animales, pero Dios llamó a su pueblo a sacrificarle, porque ese era el pacto que tenían. Ahora quiero mostrarles, quiero que vean acá que Dios, aunque prometió una tierra que fluía leche y miel, pero no era su objetivo, como dije anteriormente, sacar a su pueblo para llevarlos y meterlos directamente en la tierra prometida. Él quería algo más. Y quiero leer unos versos puntuales acá de Éxodo capítulo 5. Quiero comenzar a leerles el verso 1. Éxodo 5, el verso 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Dios deseaba que su pueblo le celebrara. No solamente ofrecer sacrificios, le diera ofrendas, sino que celebrarme fiesta en el desierto. Quiero que pase al verso 3. Pasemos al verso 3, siempre del capítulo 5. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Iremos 3 días. Desde que salieron, 3 días iban a tomar para celebrar fiesta a Jehová, para ofrecer sacrificios a Jehová, darles ofrenda a Jehová. Y luego el verso 17, nos saltamos al verso 17. Dice: y él respondió, ¿quién? El faraón, el rey de Egipto: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Entonces ya tenían a Faraón con la mente ya quizás hastiada de tanto decirle: deja ir a mi pueblo, porque Dios quiere que vayamos a celebrarle fiesta, vayamos a ofrecer sacrificios. 3 días de camino en el desierto. Entonces ya Faraón entendió que ellos querían ir a ofrendarle a Dios algo, ir a encontrarse con Dios en el desierto. Amén. Entonces él sabía muy bien cuál era el propósito principal por el cual tenía que dejarlos, que el rey de Egipto tenía que dejarlos ir, que era ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Y el por qué la tierra prometida no era el objetivo principal, el objetivo primordial de Dios para sacarlo de Egipto. ¿Sabe por qué? Porque esta generación no conocía muy bien a Jehová. Esta generación había oído de Jehová. De oídas te había oído, dijo alguien, pero no te conocía. Ellos habían oído acerca de Dios. ¿Por qué? Porque las historias se les contaban desde pequeños. A los niños se les decía: Jehová es nuestro Dios. Jehová llamó a nuestro padre. Y ellos sabían quiénes eran sus padres: Abraham, Isaac, Jacob. Ellos sabían muy bien de dónde venían, su descendencia. Y conocían la historia de cómo Dios llamó al padre Abraham. Lo llamó de su tierra y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, y te bendeciré y haré de ti una gran nación. Ellos sabían muy bien la historia, conocían de dónde venían, conocían que había un Dios para ellos, para los hebreos, llamado Jehová. Bien, pero no conocían a Jehová. Una generación que no entendía quién era verdaderamente su Dios. Y Moisés, por esta razón, no tuvo la misión, no tenía la misión de llevar al pueblo, óigame bien, a las cosas prometidas antes de llevarlos al prometedor de las cosas.
¿Entendió? Él no tuvo la misión de llevarlos primero a las cosas. Primero tenían que ir al prometedor de las cosas, a Jehová, el que los había libertado. Amén. Por eso ellos tenían que ir 3 días a ofrecer sacrificios delante de Jehová su Dios. Amén. Ahora, si Moisés hubiera llevado a este pueblo en esta condición de ignorancia que ellos tenían a la tierra prometida en primer lugar, ¿qué hubiera pasado? Hubieran convertido de la tierra y de todas las cosas de abundancia en un lugar de idolatría. ¿Por qué? Porque venían de un lugar de idolatría. Venían de Egipto, donde se adoraba ídolos. Y entonces estaban acostumbrados a ver ídolos. Estaban más relacionados con la idolatría. Que si hubieran entrado directamente, hubieran sido llevados por Moisés directamente a la tierra, y hubieran empezado a adorar al Dios de la leche, al Dios de la miel. ¿Me entiende? Adorar las cosas más que el dador de las cosas. Aleluya. Y por eso aquí los que predicamos la palabra, los ministros, tenemos una gran responsabilidad en predicar más del que da las cosas que de las cosas. Amén. Hablar más del dador de la vida, del dador de todo lo que podamos pedir o entender, pero más de Él, de su carácter, de quién es Él, antes de predicar de lo que Él puede darnos. Amén. Aleluya. Así que es una gran responsabilidad, créame, pararse delante del pueblo y hablar la palabra. Es una gran responsabilidad. Yo aprendí que los que nos paramos acá tenemos tanto la capacidad de declarar una verdad como declarar una mentira también. Así que hay una gran responsabilidad en todo esto. Así que no podemos dedicarnos solamente a hablar, Dios te puede dar esto, Dios te da esto. Sí, Dios da, Él es dador porque es su naturaleza, pero tenemos que hablar de su carácter. Tenemos que hablar de quién es Él. Amén. Aleluya. Si le va a dar un aplauso, déselo bien. Amén. Es por esto que estamos viviendo tiempos difíciles en la iglesia, ¿sabía usted? Que se están creando discípulos que buscan a Dios más por lo que Él puede darles, por lo que Él tiene en su mano para darles, que lo que Él es, su carácter. Amén. Y están buscando a Dios más por lo que me puede dar, porque es Él para mí, lo que Él representa para mí. Él es su Padre. Él es Jehová Rafa, su sanador. Sí, Él es Jehová Jireh, su proveedor. Sí, es el Dios de justicia. Sí, pero Él es mi Padre. Relación de padre a hijo. Amén. Entonces no podemos convertirnos en discípulos que solamente le busquen por lo que me puedes dar, por lo que tienes para darme, sino que por lo que Él es y representa para mí. Un niño, cuando se acerca a su padre, no se acerca, papá o papi, ¿cuánto me darás si te doy un beso? ¿Cuánto dinero me puedes dar si te doy un beso? ¿Cuánto me darás si te digo te quiero? No, se acerca, lo abraza, papi, porque eres mi papi, eres mi papá. Papi, te amo, papi, te quiero, papi, te adoro. Y todo papi que se siente amado de una manera incondicional por su hijo, ¿sabe qué es lo que hace? Hijo, ¿qué quieres que te dé? Y se saca la billetera. ¿Quieres comprar chuches? Ve, ten 1 o 2 euros. ¿Entiende? Amén. Así que, ¿por qué nos acercamos? ¿Por qué se acerca usted a Dios? ¿Porque le ama? ¿Porque le adora por lo que Él es? ¿O por lo que Él tiene para dar? Amén. Así que, convirtámonos en los discípulos que amen en primer lugar a Dios. Por lo que Él es, por su carácter, más que por lo que Él puede dar o puede darnos, aunque Él se complace en dar. Él se complace en darnos.
Amén. En bendecirnos a todos. Sí, porque es su carácter, el bendecir, el dar. Amén. Así que también podríamos comparar esto con las parejas o los que buscan parejas, que bueno, vamos a ver qué tiene para ver si puedo casarme con él. Se ha sacado la lotería, es millonario, bueno, para asegurar mi situación financiera. Bueno, es algo similar. No se puede acercar, no es posible acercarse, bueno, aunque sea posible, pero no se debe acercarse a alguien solo por lo que tiene. Amén. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel, habiendo, bueno, sin antes mencionarles cuál es el deseo de Dios? Quiero que me pongan Éxodo 19. Éxodo 19, quiero leerles del 1 al 4, versículos del 1 al 4. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto Sinaí. Siguiente verso. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Siguiente. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Siguiente. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dios dice: os he traído a mí en primer lugar. Aquí no dice: y os he traído a la tierra de abundancia que fluye leche y miel. Los he traído a mí. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que ama a su Hijo, pero por lo que Él es, y lo atrae para Él en primer lugar. Os he traído a mí. Amén. El deseo personal de Dios es tener un encuentro con los suyos, encontrarse con usted, encontrarse y mostrarse como un Dios real. Bueno, ¿cuántos saben que Dios es real? Pero no del real. Dios es real. Amén. Y Él desea que usted y yo tengamos un encuentro real y personal con Él. Amén. Y experimentarle a Él como lo que Él es, un Dios vivo y real para mí. Amén. Aleluya. ¿Cuántos se alegran de eso? Él es un Dios real. Amén. Él vive. Él es real. Y Él se deja sentir y se hace real en la vida de cada uno. Amén. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel, habiendo sido maltratado tanto en Egipto por los capataces, me imagino aquellos capataces con látigo: trabaja, esclavo, hazme más adobes, trabaja, siendo maltratado? Y cuando salieron de Egipto, cuando vagaban por el desierto, a cada momento, usted puede leer las historias, a cada momento deseaban: quiero regresar a Egipto. Recuerdo todas las verduras que comíamos, recuerdo el pescado, recuerdo todo esto, recuerdo esto. Y deseaban: queremos volver. Allá había comida y aquí solo este maná tan liviano. Pero estaban comiendo. No se estaban muriendo de hambre, pero se quejaban de la comida. Amén. Y deseaban regresar a Egipto. Pero Moisés, y quiero hacer la comparación acá. Moisés, quien vivió como el hijo de la hija de Faraón, un príncipe de Egipto, vivió con todo el lujo posible en Egipto. ¿Sí? Moisés, príncipe de Egipto. Él fue príncipe de Egipto. Él nunca dijo: está bien, chicos, regresemos, pues, tal vez me dan el puesto nuevamente. Tal vez me restauran para volver a ser el príncipe de Egipto. No. Él nunca deseó regresar porque él sabía con quién se había encontrado. Él había tenido un encuentro real y personal con su Dios, Jehová, en el monte Sinaí. Usted y yo hemos sido creados para tener una relación personal con Dios, una relación íntima con Dios. ¿Sabe por qué? Porque de esas relaciones íntimas con Dios es donde salen, es donde emanan los grandes ministerios.
emanan los ministerios evangelísticos más grandes que hemos conocido. De esas relaciones personales surgen ministros de Dios. Aleluya. Y de alcance mundial, porque muchos ministerios alcanzan miles y miles de personas. Dios siempre ha deseado que su pueblo sea un pueblo santo. Quiero que me ponga Éxodo 19. Vamos a leer los versos del 9 al 11. Éxodo 19, del 9 al 11. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Siguiente verso. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, 2 días, y laven sus vestidos. Siguiente verso. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Qué era lo que Dios quería? Santifica a este pueblo, apártalos. 2 días santifícalos, lavando sus vestidos. ¿De qué? Del polvo de Egipto. Lavando sus vestidos. ¿De qué? Del olor a Egipto. Lavándose, apartándose, santificándose para un Dios santo, para Jehová su Dios. 2 días. ¿Sabe que Dios, para santificarnos a usted y a mí, Él mandó a su Hijo hace más de 2000 años para lavarnos con su sangre preciosa? Ahora hemos sido lavados ya, una sola vez y para siempre. Hemos sido lavados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios pidió a Moisés que su pueblo se apartara, que fuera santificado y que lavaran sus vestidos. ¿Por qué? Porque tenían que prepararse para su presencia, porque Él descendería al tercer día, descendería para encontrarse con ellos en el monte Sinaí. Ahora estamos esperando que Dios venga por nosotros en primer lugar. Amén. En las nubes. Y luego en su segunda venida vendremos con Él. Amén. Aleluya. Y al pedirle Dios a Moisés que santificara a su pueblo, le estaba diciendo: yo los saqué a ustedes de Egipto. Ahora ustedes deben sacar a Egipto de sus corazones. Santificarse a sí mismo. Una cosa es salir físicamente de Egipto. Otra cosa es sacar Egipto del corazón. ¿Cuántos han sacado Egipto de sus corazones? Bueno, aún es tiempo. Aún es tiempo. Saquemos Egipto del corazón. No solo basta salir físicamente, hay que sacarlo del corazón. Hay que limpiarnos. Y de hecho hay una palabra para nosotros en el Nuevo Testamento para mantenernos limpios y limpiarnos. Segunda de Corintios 7:1 dice. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos. ¿Quiénes tienen que limpiarse? Usted y yo. Cada día, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿A dónde nos perfeccionamos? En el temor de Jehová, en el temor de Dios. Amén. Dios nunca tuvo el deseo que sus hijos, su pueblo, regresara a Egipto. Y Él lo expresa en Isaías 30, del 1 al 3. Isaías 30, del 1 al 3. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mí, de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Siguiente verso.
que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Ese era el deseo del corazón de la gente, del pueblo, poner su esperanza bajo la sombra de Egipto. No podemos poner nuestra esperanza en el sistema de este mundo. No debemos, tal vez podemos, sí, pero no debemos poner nuestra esperanza en el hombre, en el brazo del hombre. Porque recuerde que hay una maldición. Maldito es el hombre que confía en el brazo del hombre. No podemos, no debemos. Tenemos que poner nuestra confianza solamente en Dios. Amén. Dios desciende al tercer día. Éxodo 20:18. Póngame Éxodo 20:18. Dios desciende tal como él había dicho. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron. ¿Y qué hicieron? Se pusieron de lejos. No soportaron la presencia de Dios. Vieron a Dios descender sobre el monte Sinaí. Vieron que salía el humo, vieron relámpagos, fue todo un espectáculo divino. Pero en lugar de estar expectantes, diciendo, Dios está descendiendo por nosotros. Dios está viniendo por nosotros. Él nos ha encontrado. Él quiere encontrarse con nosotros. No, al nomás ver la presencia de Dios, ver que Dios estaba manifestando delante de ellos, lo que hicieron, alejarse. No quiero nada que ver con la presencia de Dios. Se alejaron de su presencia. Y esta generación, déjeme decirle, esta generación de gente que salió de Egipto, fueron los que experimentaron los mayores milagros que cualquier otra generación hubiera conocido. ¿Por qué? Se lo voy a mencionar. Ellos vieron las plagas caer sobre Egipto y no sobre ellos. Ellos vieron todas y cada una de esas plagas caer, y de seguro salían a la puerta, ve, está cayendo tal plaga, pero sobre ellos no caía nada. Amén. Ellos al salir, cuando ya tenían el tiempo para salir, cuando los dejó ir Faraón, sabe que no había ningún enfermo ni debilitado en medio de ellos cuando salieron de Egipto. Yo puedo imaginar lo que estaba pasando. Si alguien estaba en la cama con alguna enfermedad, antes de salir, un día antes, se ponía de pie, se puso de pie y hey, ya puedo caminar, estoy sano, porque Dios ha dicho que tenemos que salir. Todos salieron sanos. Salieron sanos de Egipto. No había enfermo ni debilitado. ¿Y sabe qué más? Salieron ricos de oro y de plata, porque Dios les mandó a través de Moisés a que fueran a pedir el impuesto de esclavitud que habían tenido. A cada casa llegaron. Bueno, quizás pidieron disculpas o pidieron, no sé, quizás las condolencias. Bueno, sentimos mucho lo que les ha pasado, pero Dios nos ha mandado para que nos den un poco de oro y plata, porque nos vamos de aquí. Siento mucho que han perdido a su primogénito, pero es lo que Dios, pues ustedes quisieron y así pasó. Así que denos por favor un poco de oro y plata y nos vamos de aquí. Sí, con gusto. Y empezaron a entregarles oro y empezaron a entregarles plata, porque salieron ricos de Egipto. Salieron muy bendecidos con oro y con plata. Luego pasaron en medio del mar. Pared de agua acá, en seco. Pasaron viendo, ¿qué es esto? Una gran pared de agua acá, otra gran pared de agua acá. Y vieron después de pasar, vieron que Faraón también con su gente de a caballo, con sus carros, salieron también, vamos también nosotros. Pero vieron que el agua les cayó encima y los anegó, los ahogó. Fueron destruidos ahí. Vieron los milagros más grandes y aún así, ¿qué hicieron cuando la presencia de Dios se manifestó en el monte Sinaí? Salieron corriendo. Tuvieron miedo de la presencia de Dios, aún viendo los milagros. Ahora, ¿por qué?
la razón. ¿Por qué el pueblo se sentía bien en medio de los milagros, pero en la presencia de Dios salían corriendo? ¿Por qué razón? Bueno, es posible, voy a declarar algo que va a sonarles tal vez un poco fuerte. Es posible esconder el pecado y mantenerlo indetectable en una atmósfera de milagros. Es posible hacer eso. Pero en la presencia de Dios no hay nada ni nadie que se pueda ocultar de Él y que pueda ocultar cualquier cosa de Él. Todo queda manifiesto ante la presencia de Dios. Es algo fuerte, ¿verdad? Pero así es. Y por esta razón, un día el Señor nos habló, y quiero que me pongan Mateo 7, del 21 al 23, y el Señor dijo estas palabras: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siguiente versículo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Siguiente versículo. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es posible en un ambiente de milagros mantener pecado oculto, indetectable, aparentemente. Pero ante la presencia de Dios no hay nada oculto que no sea revelado y que no salga a la luz ante la presencia de Dios. Dios quiere que su pueblo le tema, pero que no le tenga miedo. Hay una diferencia: el temor a Dios, temor a Jehová, y el miedo a Dios. Dios quería que su pueblo le temiera, pero que no tuviera miedo de él. Quiero que me pongan Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. No temáis, no tengan miedo. Dios para probaros ha venido, pero ¿para qué? Para que su temor de Él esté delante de vosotros. Que le tengan temor, pero que no le tengan miedo. Dios quiere que le tengamos temor, pero que no le tengamos miedo. Amén. El temor de Dios es muy importante. Amén. ¿Por qué? Bueno, quiero mostrarles en Deuteronomio 5:29. Dios desea que su pueblo tenga un corazón temeroso de Él. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Dice Dios. Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que tengamos un corazón que le teme reverentemente. Amén. No que le tenga miedo, sino un corazón que le tema reverentemente. El hombre que tiene miedo a la presencia de Dios siempre tendrá algo que ocultar de él. Adán y Eva, no vayamos tan lejos. En el Génesis, cuando pecaron, ¿qué hicieron ellos? Se fueron a esconder. Cogieron unas cuantas hojas, ramas, no sé, se las pusieron por ahí, se taparon. Y cuando Dios se paseaba en lo fresco del día, preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y él dijo, tuve miedo y porque me sentí desnudo y me escondí. Ya había pecado, ya el miedo había entrado en ellos. Amén. Tenían miedo, no tenían temor de Dios. Tuvieron miedo de Dios. El hombre que teme a Dios no tiene nada que ocultar ni avergonzarse de él. Es solo el temor de Dios lo que nos mantendrá fieles a Él y alejados de todo pecado. Por eso es importante el temor,
porque nos mantiene en fidelidad con Dios y apartados del pecado. Alguien dijo una vez que el camino angosto de la salvación tiene dos zanjas, o sea, una a cada lado. Y una zanja es la zanja del legalismo y la otra zanja es la zanja del libertinaje, o sea, de una vida sin ley ni restricciones. Ahora, vea, la gracia de Dios nos saca de la zanja del legalismo y el temor de Dios nos saca y nos aparta de la zanja del libertinaje. Éxodo 19:24. Éxodo 19:24 dice: y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. ¿Qué es lo que Jehová Dios mandó? Que él, Moisés, dice, subieran con Aarón, juntos los dos, que subieran a la presencia en el monte Sinaí, la misma presencia de Dios. Ahora, ¿qué pasó? Más adelante se lo voy a mostrar. Aarón no quiso subir, porque Aarón se quedó con el pueblo. Se sentía más cómodo en medio del pueblo, con la gente, que con la presencia misma de Dios. Él rehusó la oportunidad que Dios le dio de ir a su presencia misma, juntamente con su hermano Moisés. Rehusó la oportunidad, la perdió y se quedó con el pueblo porque se sentía más cómodo en medio del pueblo. Ahora, ¿por qué el pueblo después, más adelante, se acercó a Aarón? Porque Aarón estaba más con el pueblo. Aarón era del pueblo. Aarón, pues, trataba de satisfacer al pueblo. Ahí, y quiero que lo vea, se lo voy a mostrar. En Éxodo 32, verso 1. Éxodo 32, verso 1. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Empezaron a dudar qué había pasado con Moisés allá arriba en el monte en la presencia de Dios. Dijeron, a este quizá ya se lo llevó Dios. Este ya no va a bajar. Entonces tú el siguiente al mando, haznos dioses. Bueno, tú estás aquí, vela por nosotros, haz algo por nosotros. Haznos dioses, le dijo. Ellos sabían, el pueblo sabía que Aarón les podía conceder lo que ellos querían. Y quiero decir algo acá. Luego vamos a ver los versos 2 y 4 después, siempre del capítulo 32. Un ministro que no pasa tiempo en la presencia de Dios va a dar siempre a la gente lo que ellos quieren y no lo que ellos necesitan. Le va a conceder los gustos de la gente por lo que quieren, pero no por lo que necesiten. Amén. Y quiero que vea los versos 2 y 4, siempre del capítulo 32. Dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Siguiente verso. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Siguiente. Y él los tomó de las manos de ellos, o sea, tomó la ofrenda y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué fue lo que hizo Aarón? Hizo un ídolo de puro oro y de las mismas ofrendas que ellos dieron. De las ofrendas del oro que recogieron de los egipcios cuando salieron. Tomaron la ofrenda, les tomó la ofrenda, bien, vamos a fundirla y hagamos un becerrito. Y dijeron, bueno, entonces estos son tus dioses. Aquí está tu Dios. Un becerro, forma de animal. Y le llamaron tus dioses.
porque eran idólatras. Habían estado acostumbrados a la idolatría por mucho tiempo. Amén. Ahora, el pueblo, el verso 5, quiero que me ponga el verso 5 del Éxodo 32. Dice, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, un altar para adorarle. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Cómo es eso? Estaban hablando del Dios que no conocían y lo habían hecho un becerro de oro. ¿Por qué? El pueblo nunca negó que Jehová lo sacó de Egipto, pero sí redujeron la imagen del Dios invisible a la imagen de un animal, de forma de animal, un becerro de oro. Redujeron la imagen de Dios. Ahora, Dios se dio cuenta de eso. Siempre en el capítulo 32, verso 7. Dios supo de esto. Pues claro, Dios todo lo sabe. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, yo quiero que ponga atención, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ahora, Dios ya no dice, este es mi pueblo. Él le dice a Moisés, tu pueblo se ha corrompido. Ya no es mi pueblo, porque desde que me dejaron a mí, el Dios invisible, y redujeron su imagen a la de un becerro, ya no era su pueblo. Entonces le dice a Moisés, tu pueblo, el que tú sacaste, han hecho esto. Y luego, más adelante, siempre en el capítulo 32, versos 21 al 24, vamos a ver lo que pasó, la confrontación que tuvo Moisés con su hermano Aarón. Dice el verso 21, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Por qué te han convencido? ¿Cómo es posible que te hayan convencido este pueblo para traer este gran pecado que has hecho? Idolatría. Siguiente verso. Y respondió a Aarón, no se enoje mi señor, no te enojes. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Tú conoces a este pueblo. O sea que no era mi problema. Era el problema del pueblo. Tú conoces que es inclinado al mal. Siguiente verso. Dice, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Esa fue la excusa. Esa fue la excusa. Porque no sabemos qué ha pasado con este hombre. Haznos dioses ahora. El siguiente verso, el 24. El verso 24. Dice, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché lo eché en el fuego y salió este becerro. ¡Qué gran excusa! Eché todo el oro y salió un becerro. Así de simple. No, el becerro no salió de la nada. El becerro fue esculpido, fue creado, fue hecho por él para presentárselo al pueblo idólatra. Salió este becerro. ¿Cómo puede ser? ¡Qué mentirota! De verdad, mentirota de este Aarón, que dice que solo echó el oro ahí, se fundió y de repente apareció el becerro así de la nada. No, él lo hizo. Lo forjó con sus propias manos. El hombre mismo forja su ídolo. Los hombres forjan los ídolos. Amén. Lo hizo con sus manos, lo forjó con sus manos. Ahora, ¿por qué Aarón pudo moldear un becerro o tuvo que moldear un becerro? En primer lugar, él no conocía a Dios tampoco. ¿Y sabe por qué? Porque no subió al monte con Moisés, como Dios le había mandado, a encontrarse con él para que lo conociera cara a cara, tal como Moisés. No subió al monte, no conoció a Jehová su Dios. Por eso lo único que sabía es de idolatría, porque de ahí había salido, de esa sociedad idólatra de Egipto.
Eso era lo único que sabía. Y el pueblo le pidió un ídolo. Echaron el oro y dice, salió este becerro. Idolatría era lo único que él conocía. Por eso él hizo este becerro de oro. No conocía a Dios. La imagen que Aarón tenía de Dios venía de la sociedad idólatra de Egipto, de donde él y todo ese pueblo habían salido. Una de las razones por la que existe demasiado pecado dentro del pueblo, dentro de la gente hoy en día, es porque han moldeado su propio becerro de oro. Han hecho de Jehová un becerro. Han hecho de Jesús su propio becerro de oro. Y lo están adorando, lo adoran. Y dicen, este becerro, Jehová me entiende. Jehová entiende mi vida pecaminosa. Jehová comprende mis necesidades humanas que yo tengo. Jehová entiende mi pecado, conoce mi pecado. Porque han moldeado su propio becerro de oro. Lo han forjado con sus propias manos. Y dicen, este es Jehová que me sacó de la tierra de Egipto. Este es el Dios a quien he conocido. Realmente no lo conoce. Si han hecho su propio becerro, nunca conocieron a Jehová, su Dios. Y quiero terminar, bueno, antes del último punto, contando una historia. Uno de mis contemporáneos, hermanos, ministros contemporáneos, con los que yo crecí en el ministerio. Yo crecí, me desarrollé junto con ellos ahí en predicar, enseñar la palabra. Pues lo último que supe de él, y él me lo compartía, es que él estaba viviendo una doble vida cristiana. Él se emborrachaba, él fornicaba, pues bueno, se había separado de su mujer, aunque nunca se descuidó de sus hijos, pero él estaba separado de su mujer y andaba fornicando por ahí. Pero ¿sabe qué hacía? Él ministraba a la gente, él daba la palabra, muy buen predicador, muy buen ministro, ministraba mucho a la gente, pero estaba en pecado. ¿Y sabe qué me dijo? Lo último que él me dijo cuando mira, y esta vida no te sientes mal. No. Dios me entiende mi necesidad, mis necesidades. Él entiende mi pecado. Él había formado su propio becerro de oro. Él había creado a su propio Jesús, que le entendía su pecado y todo eso. Ahora pues, no sé, él sigue vivo. Bueno, porque logré saber que sigue vivo. Pero no sé qué éxito tendrá en cuanto a su ministerio, a lo que Dios le llamó a hacer. No lo sé. Sé que está vivo allá en nuestro país, pero vivía una doble vida. No sé si seguirás haciéndolo, pues no lo sé. Ahora, todos sabemos que tenemos que bautizarnos, ¿sí? Todos sabemos acerca del bautismo en agua. Con esto termino. El bautismo en agua, una doctrina fundamental. Amén. Todos sabemos que también podemos ser bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua, ¿verdad? Sabemos eso. Ahora yo quiero presentarles otro bautismo que necesitamos usted y yo. Y es el bautismo en el temor de Jehová. Y termino aquí, pastor. Podemos pedirle a Dios, Dios, bautízame en tu temor. Que tu temor esté delante de mí. Que ande, que camine en tu temor, para que me vaya bien a mí y a mi descendencia. ¿Le puede pedir eso a Dios? Bautízame en tu temor. Que tu temor esté delante de mí. No que le tenga miedo. No tenemos que tener miedo de Dios, porque somos hijos. El hijo de la casa no tiene miedo de su padre. No le tiene miedo a su padre. Le tiene honra, le tiene respeto. Hay temor, pero nunca le tiene miedo. Así que, si usted pues puede ponerse de pie, puede decirle, Dios, bautízame en tu temor.
mientras suena algún canto acá, para permitir que el Espíritu Santo obre, que seamos llenos de su temor, que seamos bautizados también, inmersos en el temor a Jehová, en conocer a nuestro Dios, más que oír solo de Él, conocerle, tener ese encuentro real y personal con Él, que es el que todos anhelamos. ¿A un tiempo de ministración? Vamos a orar. Que Dios le bautice con su temor. Que Dios bendiga su vida con su temor. Que tenga ese encuentro que usted necesita, ese encuentro real y personal con Él en el monte Sinaí, como lo tuvo Moisés. Subir a encontrarse. Suba y encuéntrese con Jehová su Dios.